Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Pides que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. Pides la discreción y la cordura, la risa contra la amargura. Al cabo vienes con el sol. Al calor de estos versos del trovador mexicano Alejandro Filio, estamos iniciando ya esta conspiración, que tú lo sabes, tiene por santo y seña la pupila asombrada. Si quieres acompañarnos, sentarte a la mesa con nosotros en esta conversación íntima que tendremos con nuestro invitado, ya te lo decía Alejandro Filio, eres entonces, como siempre, bienvenida, bienvenido y también viceversa. Una mirada lo dice todo. ¿Qué pasa, che? Aunque no esté de moda. Hoy tengo aquí a Fide, pero que se me fue solo a otro lugar. Bienvenido, Fide. Casi siempre vengo con el sol. Sí, pero hoy me hiciste trampa, pero sí. Te lo perdono solo por esta vez. No, mira, fue muy de corre todo. Lamentablemente no se regó mucho la bola, pero vino a Cuba en octubre uno de los más importantes cantautores de México, Alejandro Filio, que junto a Fernando Delgadillo diría que son de las voces más importantes de la canción poética en México, de la trova mexicana. Un trovador que ubicaríamos para un poco, que la gente conozca, que ubicaríamos en qué época generación, comparando con Cuba. De los 80, equivalente a la de Santiago Gerardo, Fran Varela, Donato, Alberto Tosca, Xiomara Lugar, en fin, esa generación que en los 80, marcado por la influencia además de Silvio Pablo, se verá eso en el programa, pues empezó a hacer una canción mucho más poética, una canción que aborda los temas sociales. Y bueno, de los más importantes, tiene un disco, por ejemplo, Secreto a Voces, tiene una alta discografía ya, más de 12 discos. De la cual tú ahí nos ofreció muestra. Unos cuantos, quizás podemos hablar de esto para que lo pongamos en la carpeta de los Joven Club. Un disco como Secreto a Voces, donde canta, por ejemplo, con Luis Eduardo Aute, Pedro Guerra, con el propio Silvio, ha actuado con Varela, con muchos de los grandes cantores nuestros americanos y de la cultura universal, de los más importantes trovadores, y estuvo acá, lo capturamos, lo cogimos a punto de hacer su concierto como invitado de Silvio Rodríguez allá en Cojimar, junto al Torreón de Cojimar, en uno de los conciertos de la gira por los barrios. Y bueno, lo capturamos en Radio Ciudad, hicimos un programa con él, especial para la pupila, y vamos a disfrutar de esto y de un concierto que hizo en Buenos Aires, donde actúa, por ejemplo, con León Gieco, con Juan Carlos Valdieto, con Pedro Aznar, tres de los puntales del rock nacional argentino. Entonces vamos a ver Nos vamos de concierto, el está preparando de el esta concierto. Entrevista y después regresamos para que me cuentes más, Fidel. Gracias. Estoy pensando el cómo, del por qué y el cuándo, pero vienes con el sol. Pide que deje de beber cerveza, que ponga juicio en mi cabeza y luego vienes con el sol. Pides una estrella para sonreír con ella, luego pides un lucero para atarlo a tu cabello y
Y es que viene siempre, o casi siempre viene, con el sol. Día murió, mira, pides que dejen paz el noticiero, que sea mejor el cocinero, pero vienes con el sol. Pides que se suspendan los ronquidos, que se agudicen los sentidos, al cabo vienes con el sol. Pides una tregua bajo el mar a tantas lenguas, que no acose tus encantos cuando yo me siga dando. Y es que viene siempre, o casi siempre viene, con el sol. Y es una canción de amor que te confirme que soy tuyo. Pides que cuide más amor y que no ataque a quien se acabe el mundo. Pides que mire todo en positivo, que se me olvide el enemigo, pero vienes con el sol. Pides la discreción y la cordura, la risa contra la amargura, y al cabo vienes con el sol. Pides tantas cosas y yo sigo a manos rotas, procurando hacerme bueno para ver si así te tengo. Y es que viene siempre, o casi siempre viene, con el sol. Y es que viene siempre, o casi siempre viene, con el sol. Te cito y con ello va la primera pregunta. Éramos extraños, no se entendía nada de lo que se fraguaba en nuestras manos, tonos y palabras y algunos seguidores, sin tantos pormenores en esos años, sueños y conciertos y la canción de Silvio como espejo. Esto dijiste una vez y tú desde que comienzas a hacer canciones ya tenías incorporado el concepto de trovador, o fue algo que con las propias canciones y con la vida fuiste aprendiendo? Bueno, en este mismo momento estoy aprendiendo cuando las lees, porque nunca las había oído leídas así, citadas, ¿no? Creo que el encuentro mío con la trova fue casual. Sí hubo un desencuentro con todo lo que se hacía en mi país, con todo lo que la música que entraba a mi país en ese tiempo, y estoy hablando de los años 70. Creo que la identificación más clara y más cercana en esos tiempos era Joan Manuel Serrat, Claro. Alberto Cortés. Pero más allá, una guitarra, una voz y una idea para transmitir vamos a decir que la pretensión de llegar al corazón de las personas, más allá de la fama y más allá del dinero, no existía ese modelo. Y afortunadamente, al sentirme tan solitario y tan, vamos a decir, tan extraño, como dice la canción, sin tener que buscarlo, lo encontré en un programa de la Universidad de México, en el canal de la universidad, Canal 11, el Politécnico y la universidad. La universidad tenía su canal y el Politécnico tenía suyo. Creo que fue en el del Politécnico, en el Canal 11, en el año 1974 aproximadamente,
cuando yo tenía como 14 años, ¿no? Sí, pues yo ya hacía cosas raras. Mi mamá se enojaba conmigo porque decía que es eso de la casa triste, ¿no? En la casa triste que quedó vacía, donde los recuerdos gritan que eres mía, quiero imaginar que aún estás a mi lado, que tus lindos ojos me siguen mirando. Me decía, mamá, ¿pero de dónde sacas todo eso? ¿De dónde? Si tienes 14 años. 14 años. Y bueno, después de eso vengo encontrándome a Silvio y a Pablo en un concierto y digo, ¿pero qué hacen ellos? Que es parecido a lo que yo hago. Digo, por fin encuentro un referente, un lugar, una persona, una guitarra y una voz que se acerque a lo que yo pretendo y que no sé qué es. Y empecé a escuchar a Silvio, empecé a escuchar a Pablo también. Y de ahí creo que adopté esa estafeta de la trova en mi país, junto con muchos que ya estaban allá. La mañana que no pudo ser, no sin antes jurar que si no era contigo jamás, esta herida me habría de matar. Y heme aquí que destino que ni el nombre tuyo pude recordar. Hoy la vi y tenía un rostro ajeno al que yo amaba. Quedan unos años de no ser feliz. El hombre de mañana, el del ayer, del siempre, guardaba en su garganta la simiente. El hombre y su guitarra, revolución a cuestas, no sabe que le aguarda y desespera. El hombre, el compañero, depredador de tanto, vuelve a inventar el sueño con su canto. Sí, Es a Silvio esa canción. esa es una canción para Silvio. Y es algo así como una profanación por parte de todos los compañeros que dicen, ¿cómo te atreves a escribirle a Silvio? Que es el que hace las canciones. Silvio siempre ha sido un referente importante para mí. No solamente un ejemplo ético, sino también estético. La figura de Silvio es la del cantor revolucionario. Y es esa equidad entre la revolución y el poeta. Es precisamente quién aporta más a quién. Y creo que es exactamente equitativo, es justo lo que le aporta a la revolución a gente como Silvio, que lo escuché en una entrevista reciente decir, yo no sería quien soy sin la revolución. Éramos extraños, no se entendía nada de lo que se fraguaba en nuestras manos. Tonos y palabras y algunos seguidores, sin tantos pormenores, en esos años, sueños y conciertos. Y la canción de Silvio como espejo. No, 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 no. No, 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 no. Luego fue la peña para dejar los bares y armar nuestros altares de lucha incierta. Pactos y promesas para poder asirnos a lo que compartimos en otra mesa, vuelo de cometas, con solo una guitarra para la guerra. No, 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 no. Y me preguntas hoy que qué cosa es la trova, que si se traicionó, que si ya es hora. Es solo una canción para la historia. Éramos extraños, después llegaron juicios de pequeños prodigios ensimismados. Sueños confundidos, anarquistas mentidos, irreverentes niños
enardecidos, enardecidos, y se olvidó el profundo para cantar los males de este mundo. No, 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 no. Y me preguntas hoy que qué cosa es la trova, que si se traicionó, que si ya es hora. Es solo una canción para la historia. Éramos extraños y lo seguimos siendo para seguir creyendo que somos algo. Que somos algo. No, no, no. Que somos algo. Somos una mirada lo dice todo. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba, y se oía que decía aquel que tanto la quería, y si Adelita se fuera con otro. Eso es uno de los cantos de los corridos de la Revolución Mexicana, uno de los acontecimientos más importantes, universales, incluso que antecede a la Revolución de Octubre, que está en su centenario ahora, y el cual el pueblo mexicano se volcó a recoger, a narrar esa historia con sus cantos. Y Oscar Chávez rescata algunos de aquellos corridos de la Revolución Mexicana y después hizo un disco que te lo muestro aquí. Sí, lo conozco, que claro. es el del famoso de las canciones de la Guerra Civil Española. Dos acontecimientos que están como que en un segundo plano, digamos, no se abordan como merecen, pero creo que en ellos encierra digamos, que ese sentido del canto como parte del contexto social. Sí. Y que muchos han olvidado, para suerte nuestra, otros no, como es tu caso. ¿Qué te llevó a ti de ese canto, digamos, Oscar Chávez, que estuvo aquí en el 67, en el primer encuentro mundial de la canción protesta? Bueno, una tremenda carga cultural de parte de esta intención de Oscar Chávez de rescatar. Que sí fue popular porque era actor también. Claro. Es un multidisciplinario tremendo. Sí, Oscar es actor, es locutor, es cantante y hoy en día pues es así como una figura para los jóvenes nuevos que tienen un extravío total de la trova, es decir, encuentran fórmulas más bien poperas en donde se fragua algo que se llama trova pop o trovalada, ¿no? Es una cosa rarísima. Pero sí, Oscar Chávez siempre fue un maestro para nosotros, es decir, fue una figura que teníamos que seguir, incluso cuando lo veíamos en el cine, haciendo Los Caifanes, en un papel que verdaderamente nos sorprendió ver a Oscar Chávez ahí. Aprendimos sobre todo que no era solamente la canción de protesta y que no era solamente la canción inconforme o agitadora, sino que también se trataba de rescatar todo esto que dices que deja la revolución. Claro, hay que entender las revoluciones como son. La Revolución Mexicana es una cosa muy distinta. La Revolución Mexicana, uno de los intereses más importantes, bueno, a la par del popular, era el económico. El porfiriato tenía muchas pretensiones del capitalismo, hacia el modelo del capitalismo. Y entonces las exportaciones mexicanas crecieron tanto que desabastecieron al mismo abastecimiento del país. Vamos, trajo tantas cosas buenas como malas la Revolución Mexicana. A diferencia de los proyectos
de otras revoluciones que lo que pretenden es el bienestar real del país. Claro que no nos olvidamos de un Zapata o de un Villa, Pancho Villa, que luchaban por los grupos populares más abandonados, que era gente a la que le habían quitado hasta sus tierras, ¿no? De ahí el lema de Zapata de tierra y libertad, ¿no? y que trajo en el fondo un sentimiento popular, de poder, digamos, popular, que aún con el fallo que puede haber tenido después, o la no concreción de un ideal más popular, de todas maneras trajo cosas como esto, como que de pronto la historia fuera narrada por el pueblo, ¿no? Sí, la imagen de la Adelita, siempre al lado de su Juan. Que ha llegado hasta hoy, la Adelita. Sí, Y además con un concepto hacia la mujer muy respetuoso, hermoso, ¿no? oye, y la Susana, al La lado de Susana. su Alejandro, ¿no? Yo creo que es algo cultural también. Y sí es hermoso que lo percibas, que lo perciba toda la América de esta manera, que el carácter del mexicano revolucionario, el carácter del hombre luchador al lado de su mujer, al lado, ni atrás ni adelante, se haya proyectado como una imagen mundial de lo que era México, ¿no? Cada quien lo tomó como quiso. Los norteamericanos vieron siempre a un sombrerudo agachado al que se podían tronar como querían, Sí, claro. ¿no? Y creo que México es algo mucho más importante, mucho más hermoso dentro de la cultura mexicana que se proyecta al mundo. El personaje femenino más popular de la Revolución Mexicana es sin duda la Adelita. Todos hemos escuchado esa famosa canción sobre un enamorado que le canta a su amada en los días de la Revolución Mexicana. La famosa Adelita de la canción existió en la vida real antes de convertirse en personaje de leyenda como soldadera revolucionaria, es decir, formó parte de las mujeres que participaban en la Revolución Mexicana de 1910. Marchaban junto con los soldados como cocineras, enfermeras, ayudantes, enterradoras y amantes. Su nombre completo fue Adela Pérez Velarde. Nació en Ciudad Juárez el 8 de septiembre de 1900. Fue nieta de Rafael Velarde, quien fuera amigo de don Benito Juárez y en cuya casa el benemérito se alojó en su camino hacia el norte de la República Mexicana. Ella se dice que fue muy bella, alegre y amiguera. Tenía tan solo 13 años de edad cuando abandonó la casa de sus padres y se unió a la revolución. Adelita, la mujer que con sus ojos inspiró una canción inmortal. En el ambiente revolucionario, todas la asediaban, pero era escurridiza y sin perder la amabilidad, se deshacía de los galanes que buscaban sus favores. Adela se sumó al ejército de enfermeras que asistían a los revolucionarios heridos. Transcurría el año de 1913 cuando conoció a un teniente que le arrebató el corazón, Antonio Gil del Río, que se prendió también de ella a la primera vista cuando era atendido por Adela. Antonio era teniente villista, que cada noche se paraba frente al tren donde dormía Adela y con su guitarra le cantaba canciones de amor, producto de la inspiración que le despertaba su amada. Ahí nació la famosa canción que daría la vuelta al mundo. Fueron inseparables, disfrutaron los constantes triunfos de Pancho Villa, que celebraban gustosos con sus amigos. Pero llegó la batalla de Gómez Palacio, que sangrienta como es la guerra, y mientras Antonio por su lado asistía a los heridos, lo alcanzó la metralla y cayó moribundo. Adela desde la distancia observó el hecho que le estrujó el corazón y corrió hacia él, cuya cabeza colocó entre sus piernas, desesperada, con el rostro cubierto de lágrimas. Él, con el último aliento de vida, le refrendó su gran amor. Se dice que sus últimas palabras fueron el recitarle parte de la estrofa de la famosa canción. Si acaso yo muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. Días antes de morir, Antonio del Río miró fijamente a los ojos de Adelita y con su mirada penetrante de sus ojos azules, le dijo: «Tengo un regalo para ti en mi mochila». Era nada menos que el famoso corrido. Por el puente, pues es el encuentro y la búsqueda constante de esta pareja, ¿no? El volver a encontrarnos, el volver a darnos una oportunidad para estar bien, a darnos un ambiente que sea propicio para poder crecer y para poder evolucionar en pareja. Así que esta canción, Por el puente, trae varias figuras, pues digamos poéticas, en donde habla de flores, en donde habla de un puente en el que al fin y al cabo hay una conexión con lo bello, hay una conexión con lo bueno, hay una conexión con ella al fin y al cabo.
por el puente que cruza desde la mañana tu cuerpo. He dejado morusas por ver si es posible el regreso. Y sembré la vereda de soles y cubrí la alborada de besos, por si acaso estuviera en tus planes sumarme a tu tiempo, sumarme a tu tiempo. Por el puente que lleva desde lo imposible a lo bello. Voy camino de todo, pues todo en tu abrazo lo encuentro. Y entre flores y abejas mascotas, voy cantando y pensando en tu boca. Voy dejando tristezas y nubes detrás de la loma, detrás de la loma. He pensado el secreto de mudarme detrás de tu espejo y mirarte callada y desnuda, destructora de todas mis dudas, perfumando a las horas, amiga y señora del sueño. Por el puente que cruza desde la mañana tu cuerpo, he dejado morusas por ver si es posible el regreso. Y sembré la vereda de soles y cubrí la alborada de besos, por si acaso estuviera en tus planes sumarme a tu tiempo, sumarme a tu tiempo. Una mirada lo dice todo. El primero que va contracorriente en ese sentido es el subcomandante Marcos, que el 1 de enero de 1994, en plena depresión militante internacional, surge una guerrilla, cuando ya se pensaba que las guerrillas habían pasado a la historia, surge una guerrilla de la selva de Chiapas y ocupa San Cristóbal de las Casas y hace una serie de proclamas donde se vuelve a encontrar el lirismo, yo diría, revolucionario. No un programa concreto, no una transformación concreta, pero la idea de que es posible transformar el mundo en definitiva. Los insurgentes tomaron las alcaldías, las comisarías de policía y las emisoras de radio. La voz de los indígenas de Chiapas se escuchó en todo el mundo, hartos de los encarcelamientos arbitrarios, de los desalojos y despojos, de los asesinatos, de la marginación, de la extrema pobreza y de la negligencia y complicidad de las autoridades. Hoy estamos más cerca que nunca de resolver un problema que lleva casi 500 años en este país, que es que a los pueblos originarios de estas tierras, a los indígenas de este país, se les ha tratado de exterminar como indígenas, se les ha tratado de obligar a que dejen de ser indígenas o a que mueran. Entonces estamos por primera vez en todos estos siglos ante la oportunidad de que la nación mexicana reconozca que los pueblos indígenas forman parte de ella y que tienen derecho a ser parte de esa nación sin dejar de ser indígenas. Necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Cuando surgen estos movimientos sociales muy fuertes,
lo primero que hace el sistema y muchos de los medios de comunicación es acusarlos de violentos. Pero nunca hablan de la violencia estructural, de lo que tuvieron que soportar durante tantos años y siglos, y de la necesidad de tener un espacio propio. El zapatismo significó una sacudida, un despertar a mucha gente que pensaba que la historia en efecto había terminado, que habíamos perdido frente al poder, cualquiera que haya sido el poder, que luchar no tenía caso y menos pensar en colectivo, que lo que valía la pena era que cada quien se preocupara de su propio futuro, ¿no? No sé, hablar del fantasma de Marcos es hablar un poco de todo el mito que lo encierra y de toda la verdad que lo conforma también. Se habla mucho de lo que es Marcos. Se dice, por ejemplo, que Margaritas, Altamirano, Rancho Contento, Comitán, Ocotzingo y San Cristóbal son precisamente cada una de estas ciudades las que tenían esa rebelión organizada, y cada una de las primeras letras del nombre de estas ciudades forma el nombre de Marcos. Como también podía decirse que era el movimiento armado revolucionario comandado por el obispo Samuel Ruiz, ¿no? También son estas las siglas, ¿no? Verdaderamente no sabemos dónde está la verdadera causa de Marcos. Sin embargo, la llamada de atención hacia nosotros los mexicanos para voltear nuestras miradas, y los medios de comunicación también, hacia nuestros hermanos indígenas y hacia una pobreza que durante mucho tiempo había existido en Chiapas, se logró llamar la atención. El fantasma sigue ahí, el fantasma sigue por la selva, y Marcos sigue siendo importante para la historia en un parteaguas de nuestra República Mexicana. Por esa selva ronda un fantasma, con su delirio, con su esperanza, camino arriba ganando montaña, pasión al hombro, muerte a la espalda. Dicen los hombres que nada se gana, pero lo cierto es que me hablan cuando la noche y la luna se abrazan, cuando sabemos de nada. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad, de su estatura se sabe un caudillo, de su figura tanto han mentido, para la máscara solo un harapo, para la gloria mil desencantos. Cuántos fantasmas siguiendo su huella y cuántas balas esperan. Fuma tabaco y escupe otro sueño de los que espera mi pueblo. ¿Quién lo puede callar? Si nació en la verdad, ¿quién lo puede callar? Si nació en la verdad. La dictadura perfecta es un muerto, otro cadáver lo que tenemos. Para pagarle a la historia no hay precio, ni la deshonra, ni el buen comercio. Que baile el pueblo y esquiva en el aire su vocación de ser nadie.
Miro el futuro y descubro en las calles tanto fantasma del hambre. Pero hey, ¿quién lo puede callar? No, si nació en la verdad. No, oh, oh, ¿quién lo puede callar? Oh, si nació en la verdad. Subcomandante Marcos, presente. Hay un México caído, como un ángel adolorido, pero es cierto que los buenos somos más. Quiero que hables un poco de México, ese México que, bueno, ya de paso nos abrazamos, acaba de pasar un terrible terremoto. Y bueno, también mirándolo socialmente han pasado cosas, los 43 desaparecidos. Quiero pensar un poco en México, cómo buscar salidas, cómo encontrar un México que a partir de, digamos, también de tus canciones y de un tiempo nuevo camine. Háblame un poco de México. México es ese adolescente que creció y le dejaron de quedar los zapatos, que los pantalones le quedaron ya a la espinilla y que espinillas tiene por toda la cara y que por más que trata de encontrarse, sigue en conflicto constante como los adolescentes. Un país adolescente que la primera vez que fui a España lo pude ver de esta manera, que pude ver a mi México y entenderlo y dejar de protestar por todo en un país que está creciendo, que está evolucionando y que ese es su papel hoy en día, tratar de encontrarse. Definitivamente los gobiernos mexicanos no nos han ayudado mucho, no nos han ayudado esta crisis de líderes que tenemos, no solo en México, Claro. Esta crisis de líderes que le da entrada a la corrupción, que le da entrada a tantas cosas que se vienen reflejando en nuestra sociedad. Nuestra sociedad, por poner un ejemplo ahora con esta catástrofe del 19 de septiembre, como si fuera un sino para los mexicanos, que ya cada vez que llega un 19 de septiembre yo creo que vamos a estar todos parados en el centro de una plaza o algo así para que no suceda nada más. Creo que el reflejo de la necesidad de ser solidarios se da con estas catástrofes. Y México, el pueblo de México sale adelante y evidencia que el país el gobierno está rebasado. El gobierno está rebasado por el tamaño de país que tenemos, por las condiciones geográficas que tenemos y por todas las problemáticas políticas que han habido. Entonces sale el pueblo a sacar a sus hermanos entre los escombros. Y entonces sale el pueblo a recolectar agua, a llevar víveres, y el gobierno solo se queda impávido viendo qué es lo que está sucediendo. Es una lección para el gobierno y es un ejercicio hermoso para el pueblo, desgraciadamente acompañado con una catástrofe como esta. Ahora para cómo están levantando un muro. Hay un no solo antimexicanismo, por llamarlo de alguna manera, sino un antilatino que se está convirtiendo ya en algo, un racismo feroz. Ahora están levantando, además, Trump está levantando un muro. Creo que hace falta esta unión nuestroamericana, para llamarlo de alguna manera, que combata eso. Bueno, Martí lo decía, unirnos para en bloque común enfrentar esto, que ahora ya está llegando a niveles desorbitados. Sí, yo creo que lo estaba platicando precisamente con un amigo hace poco. La boca grande de Mr. Trump no es solamente ya
su propia personalidad, sino ya es poner en peligro un mundo completo. Vivo sigue el mal mientras el bicho exista y corra el socialista tras el capital. Seguimos subidos todos en un globo buscando acomodo sin poder bajar, y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz, al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad, a la sinceridad o a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. Me parece una de esas canciones emblemáticas que cantas, además, una declaración de principio tuya y nuestra, me atrevo a decir también, y que cantas con León Gieco, uno de los grandes de América, uno de los grandes cantores de América. Habla un poco de esta canción, de esto, y ya caemos un poco en tu disco y en el contexto nuevo social, humano, global. Sí, creo Te que pregunto mucho. El sueño es un bombardeo, ¿eh? Sí. Pensar un poco sobre eso, ¿no? Sí, por supuesto. Yo, mira, pienso que los compositores, los cantautores, tenemos tantas cosas dentro que de pronto en una canción queremos explotarlo todo. Y después desmenuzamos, como lo estás haciendo tú, y nos damos cuenta de que no llegamos espiritualmente a tener una estatura como la que humana de repente podemos tener, o pueden tener los que crecieron. Yo creo que el sueño humano es el espíritu humano. Yo creo que el objetivo humano es lograr una equidad espiritual, pero es casi imposible. Por eso dice, mientras el bicho exista, mientras este bicho de todos los poderes, de todas las ambiciones, de todos los vicios, de todas las carencias humanas, sigan por encima del espíritu humano. Para el poder ahora no eres ni siquiera eso, ni siquiera eres español o mexicano. Eres un número en una estadística o en un índice de ganancia o en una nota, pues, en la bolsa de valores, ¿no? Eres un consumidor potencial, eres un consumidor en acto, o ya no eres un consumidor y en este caso eres prescindible, ¿no? Completamente prescindible. En este caso los indígenas ni eran consumidores ni productores ni potenciales, eran perfectamente prescindibles, pero igual podría aplicarse a los grupos minoritarios, a los homosexuales, a las lesbianas, a los grupos étnicos minoritarios. Todo eso que en Europa se acerca demasiado al fascismo, aunque ahora en lugar de judíos sean africanos, turcos o lo que esté de moda ahora perseguido en Europa. Bueno, yo lo conocí a Alejandro por insistencias de él, no sabía quién era realmente, pero después cuando él insistió mucho y se vino para Argentina a grabar con artistas argentinos, dije, bueno, este tipo tiene mucha convicción con lo que hace, y bueno, esperemos que tenga buenas canciones. Y me encontré con un caudal de canciones así maravillosas, con unas letras espectaculares, un guitarrista excelente y fundamentalmente una persona maravillosa. O fue cuando el hambre terminó con Eva y le dijo, prueba el reptil seductor. Vaya precio que paga, vaya precio que paga, vaya precio que paga por vivir el amor. Cuando un hombre debe más de lo que come, se entiende que entonces la teoría falló, porque aferrada y gorda la ambición respira en otra barriga, en otra mansión.
Siempre trata el hombre de curar sus males. Siempre tanto vales, tanto curarás. Vivo sigue el mal, mientras el bicho existe. Ocurre el socialista tras del capital. Seguimos subidos todos en un globo, buscando acomodo sin poder bajar. Y nunca ha faltado quien le ponga el precio al silencio, al tiempo, a la luz, a la paz. Al derecho ajeno y al respeto mismo, a la piel, al vicio o a la libertad, a la sinceridad, a la complacencia, al mar, a la ciencia y hasta la verdad. La verdad, hasta la verdad. ¡Qué bárbaro! Después de este tema bellísimo, Fide, está llegando el tiempo Ya. de la despedida. Alejandro Filio se despide Y nosotros también, ¿y con qué? bueno, una canción que hace en Secreto a Voces, el disco Secreto a Voces con Pedro Guerra. Habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Lo dice Alejandro Filio, lo dice la pupila asombrada, que se despide hasta la semana que viene. Fide, te espero. Gracias por haber sido mi partner, mi compañero de esta noche, mi único compañero, aunque los demás están por ahí también rondando a la pupila, como siempre. Nosotros nos vemos la semana que viene y hasta entonces te dejamos con otro pedacito de inspiración de este hombre que nos ha acompañado durante el programa de hoy. Cura una canción cualquier ausencia y aligera la impaciencia de regreso. Hasta tu abrazo. Gracias, Fide. A propósito, en estos días, en una entrevista hace un tiempo, hablabas de la Latinoamérica, de la utopía que no está concretada, hablabas, incluso citabas Bolívar, Martí, el Che. Háblame un poco de estos ejemplos en ti. Los poemas infantiles de Martí, por ejemplo, creo que ahí es donde se descubre uno de los tesoros que prevalecen en el hombre cubano revolucionario, en la figura de Martí. Rescatar ese gran tesoro que es la niñez, ese gran tesoro que es conservar a nuestro niño a través de los tiempos y de los sucesos. Bolívar, una figura de un guerrero incansable, de un hombre que fue el ejemplo de muchos y que no han podido llegarle, y nadie ha podido llegar al tamaño de Bolívar, ¿no? Nos podemos decir bolivarianos en Venezuela o en cualquier parte, pero creo que el contexto de Bolívar es mucho más allá, rebasa todos los problemas humanos que podemos tener. Y de la misma manera Martí, lo comentaba yo con Waldo Saavedra, que también es un amante de Martí, y me decía, es que es una figura paternal al mismo tiempo que es una figura inocente como la de un niño. Esa es la belleza de Martí, la mirada de Martí, el bigote de Martí. Es algo impresionante, es algo que se queda para cantarlo. Bueno, la Edad de Oro que hizo pensando precisamente en los niños, el libro, digamos,
emblema aquí de las escuelas primarias, y que es una escala de valores, y que él hizo y lo dice para los niños de América. Es lo que yo mencionaba en esa ocasión, de una América que no creció al mismo tiempo, que tiene muchos obstáculos, que cada quien los tiene cercanos o vecinos como los mexicanos, ¿no? Que somos tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos, ¿no? Eso es algo que no se nos olvida a los mexicanos. Claro. Y a propósito, habrá que creer en Cristo, en la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Con Pedro Guerra en tu disco Secreto a Voces, hace 20 años ya. Sí. ¿No era demasiado atrevido aquello en México? Bueno, creo que fue más atrevido aquí decirlo, ¿no? Bueno, cuando estuve en el Carlos Marx en el 94, creo, que me trajo el tinto. Periodo especial, con Vicente Periodo Ferio. especial, sí. Tremendamente difícil, y cantar esta canción, la gente se enganchaba mucho con la imagen que yo proponía en Cristo, en la paz o en Fidel. Era algo así como un estereotipo de todo lo bueno que puede haber. Yo creo verdaderamente que la Revolución Cubana ha creado, más allá de sus objetivos, ha creado una dignidad latinoamericana en el ejemplo de los cubanos. ¿Por qué la gente latinoamericana dice, es que de Cuba su gente? Pero no es tan fácil decir su gente. Yo creo que es el carácter de su gente, es la ideología de su gente, es la inocencia de su gente, es el ejemplo latinoamericano de lo que no sucedió en toda la Latinoamérica. Por eso, el gran ejemplo era en Cristo, en la paz o en Fidel. Es decir, lo bueno que puede tener una Latinoamérica o un mundo entero en estos días. Bueno, Filio, muchas gracias por este encuentro en nombre de La Pupila Asombrada, en nombre de Radio Ciudad. Y bueno, que vuelvas pronto, ya vas a tener un concierto con Silvio Rodríguez. Nos vamos a dar el lujo de tenerte. Ya sabemos que has venido otras veces a Cuba también. Cuba es parte tuya, ¿no? Es parte mía. Siempre he dicho que es la isla del corazón gigante, del corazón incansable, del corazón sensible. Y sobre todo es la cuna de mi maestro, que es Silvio Rodríguez. Eso para mí es inolvidable y lo digo siempre. Siempre lo he dicho. Estoy al servicio de darle continuidad a la belleza que ha encontrado y que ha creado Silvio Rodríguez. Y me estoy preparando para ello. Así que La Pupila Asombrada es mía este día, por la manera como has leído mis canciones, que es maravilloso. Y te agradezco mucho, Angelito. Muchas gracias a ti y a Susana también, que nos ha acompañado y ha apuntado. Sí, la que me levantó a tiempo, ¿viste? Y la que te levantó a tiempo, la que te tiene tarjeteado todo. Sí. Bueno, muchas gracias por el amor, por tus canciones, Filio, y por este encuentro de La Pupila. Gracias, Ángel. Estamos recordando esas reuniones que hicimos con Gerardo Alfonso, con Raúl Torres, en casa de Lilla en el Vedado, y luego después en esas descargas sobre el malecón, tomando nini o chicatén. Ya no hay chicatén, ¿qué es? Y en ese tiempo también conocí a un buen amigo que esta noche está cerquita de nosotros, imposible no verlo, y se llama Fernandito Becker. Un fuerte aplauso. Y el fondo musical de Los Amigos en ese tiempo fue una canción que se llama Habrá que creer, y que todavía seguimos cantando. De niño pensaba que el cielo bajito esperaba por mí, y fue despidiéndose siempre más lejos que un día pensé en desistir. Después el ratón de los dientes, mi magia
Santa Claus que bajaba sonriente, pero nadie lo pudo mirar. Habrá que creer, habrá que creer en Cristo la paz o en Fidel. Habrá que creer en algo o en alguien tal vez. Un beso me puso en la boca y dijo, soy tuya, ¿lo ves? Después en la prepa pasó por la tropa, pero fue mi primera mujer. El barrio, la gran ceremonia, la patria, la luz tricolor. Después la traición de quien roba, deshonra y nos vende el derecho y la voz. Habrá que creer en Cristo.